encuentro empresarial. En este momento nos encontramos en la parroquia Santa Rosa del municipio Seboruco, hablando con un hombre que ha traído el crecimiento junto con otros hombres de este municipio para el desarrollo de este sector. El progreso se llama, por cierto, la empresa. Coincide con el mensaje que busca Encuentro Empresarial. Señor Ricardo Guerrero, bienvenido a Encuentro Empresarial. Buenos días, ingeniero Freddy. Muchas gracias por permitirnos entrar en su empresa. Muy interesante realmente que nos tomen en cuenta a nosotros como empresarios de este rincón de los Andes venezolanos, de este municipio que en verdad siempre hay hombres emprendedores, como hay la gente que labora el campo, como el artesano. Y nosotros tener aquí una empresa iniciada desde el año 75, que fue la industria Alimar, que fue en el sector del municipio Jauregui, una empresa familiar, sin pocos recursos, lo único que había era la voluntad, que había juventud, deseo de echarse hacia adelante. Éramos ricos en hermanos, pero no había más nada que ofrecer a la sociedad. Pero había alguna iniciativa muy importante que nosotros aprendimos mucho de mi papá, Efraín, de Jesús Guerrero. ¿También era un empresario? Mi papá era, más que un empresario, era un emprendedor. Un hombre que trabajó muchos años con las abejas, era avicultor. Nos enseñó qué era una abeja, qué era una obrera, cómo se producía el polen, cómo se producía la jalea real. Y nosotros de niños pues aprendimos que era dominar un instrumento, una herramienta. Aprendimos con él lo que fue la música, ¿no? Mi papá era un músico, escribía música, tenía sus poesías, ¿no? Y aparte pues trabajar en el Liceo Militar Jauregui era como barbero. Y el hombre que tenía buena ortografía, hacía documentos. Todos esos valores los Sí. tienes muy frescos. Y me decía mi hermano estos días que fuimos para la playa, me dice, mi papá tenía algo desde pequeño, que cuando llegaban las navidades, pues le hacía sus ovejitas de yesca, sus palitos de yesca, y de todo eso se entretenía, ¿no? Y se rebuscaba porque una familia muy pobre. Además, mi papá es sobrino de Emeralda Piñero. Sí, ella es hermana de mi abuelo Epifanio de Jesús Guerrero Pernía. Ella es Guerrero Pernía de Piñero, ¿no? Entonces, siempre una familia grande, sin poca herencia, porque nosotros no tenemos herencia de nada. Te digo, la herencia es que lo multiplicamos en bastante. ¿Qué pasa? En vista de toda esta situación, que cuando uno ya llega a un adolescente, pues uno piensa tener, crear sus propias iniciativas, ya la vida empieza a darle las alas para empezar a volar. Recuerdo cuando yo de la edad de mis 13 años estudiaba en el Radrema y en mi sexto grado. Y yo nunca jamás, como nosotros nunca tenemos las oportunidades de tener dinero, ¿no? Mi papá tenía parte del liceo militar, había montado una cauchera y yo me fui a ayudarle, ¿no? Y yo, mi mejor alegría fue que me ganaron los primeros 5 bolívares. Nunca jamás había tenido. ¿A los 13 años? A los 13 años, me los gané los primeros 13 bolívares. Y de ahí, pues, le fui agarrando un gustico, terminé de sacar mi sexto grado y mi idea era estudiar en el Liceo Militar Jauregui, porque ahí estaba estudiando mi hermana. Tenía otro hermano estudiante en el Liceo Tomás Aquino en San Cristóbal. Mi hermano Alirio estaba en la Escuela Técnica Industrial en San Cristóbal. Pero como los recursos eran muy bajos y siempre no había el que tenía y uno no tenía, y el que daba bonito, nosotros no dábamos bonitos, andábamos con las pargueticas y los pantaloncitos corticos, ¿no? Entonces, ver algo para uno, eso era demasiado, ¿no? Y eso fue una de las partes donde nosotros iniciamos, de que trabajando, se ganando la práctica, es honra al hombre, ¿no? Sí, y empezamos a darle, ¿no? ¿Y cómo empezaron? ¿Dónde y en dónde empezaron? En La Grita, me imagino. En La Grita. ¿Qué Sí. empezaron a hacer? ¿Después de la cauchera? Después de la cauchera, entonces mi papá, en aquella época, cuando el primer gobierno de Carlos Andrés, había un programa de la pequeña y mediana industria. Okay. Y era el Consejo Municipal, que era en aquel tormento, no era la alcaldía.
es una reunión porque mi papá también participaba en la parte política, ¿no? Y mi hermano Alirio, pues, estaba, como dice, casi sin oficio. Y yo estaba ayudándole a mi papá para podernos sostener todo, porque era una familia grande. La reunión que hubo en la alcaldía, o en el consejo municipal, era para quién tenía la iniciativa de ser un emprendedor. En cualquier área. En cualquier área. Yo recuerdo que ahí se hablaban de que cobijas, que una infinidad de cosas, menos que era un saco agrícola, ¿no? Pero se veía la necesidad que tuvo un sector agrícola y se tomó la idea de que, bueno, vamos a conseguir unos telares para hacer cobijas. Ok. Sí, porque tenemos la gente de aquí, de Michilena creo que es, que ellos tenían con máquinas artesanas, hacían sus cobijitas de lana y bueno, mi papá salió y dijo, bueno, vamos a emprender este muchacho a esto. Entonces él salió, hizo su primera aventura, fue hacia Colombia y logró traer un telar de palo para hacer sacos de fique. Y pues en aquel tiempo yo trabajaba en la cauchera y estaba estudiando, pero bueno, tenía una moto y empezamos a hacer un recorrido a hacer... ¿Y por qué el saco de fique? Quiero darte la idea, fue el inicio para llegar a esta. Entonces el saco de fique, porque nunca jamás conocieron lo que era la parte industrial desconocida para nosotros, ¿no? ¿No? Nosotros, como todos, el que no conoce el arte, pues es muy difícil, ¿no? Sí. Yo puedo tener un 4, pero si no sé tocarlo, los deseo tocar, pero nunca. Sirve de adorno. Sí, me sirve de adorno. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hacer un censo aquí en el municipio para ver la siembra del FIC y la cuestión, con esa idea. Pero día por día se nos hacía más difícil. Se logró con una empresa que la fibra del vástago da mejor fibra para el saco o para el cordel o el mecate del sisal, con el vástago del plátano. Y pensamos en la zona del Vigía, que es una zona platanera, y bueno, ahí tenemos las materias primas, ¿no? ¿No? Porque el retardo de la siembra del fin, que criar al hombre, crearle conciencia, aquí se trabajaba anteriormente, artesanalmente, que aquí el mecate era de sisal, ¿no? Pero no se hacía ni siquiera el saco, todo venía de afuera. Y ¿De qué parte venía el saco? De Barquisimetos, Sinsalara, que eran los únicos que estaban en el país haciendo el saco. En vista de todo ese recorrido, mi hermano Alirio... Bueno, vamos a continuar en el segundo segmento sobre esa nueva etapa de ya el crecimiento de esta fabricación de sacos, que es el producto bandera que tenemos acá. Sí.